Hola, hola, queridos amigos de mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Les doy la bienvenida a un nuevo vídeo, un vídeo que sé que a muchos de ustedes les va a encantar y les va a mantener pegados a la pantalla. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las celebridades turcas, y específicamente vamos a hablar de Kerem Bürsin, ese hombre que nos roba el corazón con su encanto y talento, y de Hande Erçel, la reina indiscutible de las telenovelas turcas. Pero no solo eso, amigos míos. Hoy vamos a destapar un momento muy especial, un momento que se volvió viral y que nos dio muchísimas pistas sobre los sentimientos de Kerem hacia Hande. Así es. Vamos a analizar en detalle esas palabras, esos gestos, esa energía que emanaba Kerem cuando hablaba de Hande en una transmisión en vivo. Prepárense para un vídeo lleno de detalles, de análisis profundo y, por supuesto, de mucho cotilleo, porque ¿a quién no le gusta un buen chisme, especialmente cuando se trata de nuestras estrellas favoritas? Antes de que empecemos y para que no se pierdan nada de lo que está por venir, quiero pedirles que se suscriban al canal. Es totalmente gratis. Solo tienen que hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto denle un buen like a este vídeo si les gusta la temática. Eso me ayuda muchísimo. Así que ya lo saben, suscríbanse y prepárense para el chisme. Y ahora sí, vamos a lo que nos compete. Todos recordamos la explosión de popularidad que supuso la serie Love is in the Air, ¿verdad? Una serie que no solo nos enamoró con su trama romántica y divertida, sino que también nos presentó a una pareja protagónica con una química innegable, Kerem Bürsin y Hande Erçel. La serie fue un éxito rotundo, y con ella, el romance entre los dos protagonistas traspasó la pantalla. Todos los fans soñábamos con que su amor fuera real, y parece que por un tiempo, ese sueño se hizo realidad. Pero hoy no vamos a hablar del romance en sí, sino de un momento específico, una transmisión en vivo donde Kerem, sin filtros, sin guión, habló sobre Hande. ¿Recuerdan ese momento? Fue algo que hizo que los corazones de muchos fans latieran con fuerza y que nos dio pistas muy claras sobre lo que sentía Kerem. En esta transmisión, Kerem se mostró tal y como es, espontáneo, carismático y con un brillo especial en los ojos. El ambiente era relajado como si estuviera charlando con amigos, y ahí es donde reside la magia. No era una entrevista preparada, no era un guión que seguir, era simplemente Kerem siendo Kerem, y eso lo hacía mucho más interesante. Las palabras que utilizó para referirse a Hande fueron muy reveladoras. No se limitó a decir frases vacías o a responder con generalidades. Se notaba el cariño, el respeto y, por supuesto, una admiración muy clara. Habló de su talento, de su profesionalismo y de su belleza, tanto interna como externa. Destacó su dedicación al trabajo, su compromiso con la serie y la buena energía que transmitía en el set. Recuerdo que en algún momento de la transmisión, Kerem habló sobre la conexión que tenían en la pantalla. Dijo que sentían una química increíble, algo que evidentemente se notaba en cada escena. Mencionó cómo se apoyaban mutuamente, cómo se divertían juntos y cómo lograban crear una atmósfera de trabajo agradable y productiva. Y por supuesto, no olvidó destacar la importancia de la confianza que existía entre ellos. Esa confianza, esa complicidad, es fundamental para que una pareja protagónica funcione y para que el público se enamore de la historia. Además de hablar de su trabajo, Kerem también hizo referencia a la Hande persona. Destacó su bondad, su sencillez y su capacidad para conectar con la gente. Dijo que Hande era una persona muy especial, con un gran corazón y con una sensibilidad única. Sus palabras transmitían un profundo respeto y una admiración genuina. En la transmisión, también pudimos observar el lenguaje corporal de Kerem. Sus gestos, sus miradas, su tono de voz, todo nos indicaba que estaba hablando con el corazón. Cuando mencionaba a Hande, sus ojos brillaban de una manera especial, su sonrisa se ensanchaba y su voz se volvía más suave y cálida. Estos detalles, aunque sutiles, son muy reveladores y nos dan una idea clara de lo que sentía. Es importante recordar que las transmisiones en vivo son momentos muy especiales, donde las celebridades bajan un poco la guardia y nos permiten ver una parte más auténtica de ellos. En este caso, la transmisión de Kerem fue una ventana a sus sentimientos, una oportunidad para que el público conociera un poco más sobre su relación con Hande, tanto en el ámbito profesional como en el personal. ¿Recuerdan cuando Kerem habló sobre cómo Hande lo apoyaba en sus proyectos personales? Mencionó que Hande siempre estaba ahí para él,
brindándole su apoyo incondicional y su aliento. Este tipo de detalles nos muestran que su relación iba más allá de la amistad y del trabajo. Se notaba que se preocupaban el uno por el otro y que se tenían un gran cariño. Otro punto importante que no podemos olvidar es la forma en que Kerem hablaba sobre el futuro de la serie. Aunque en ese momento no estaba claro qué pasaría, Kerem siempre se mostraba positivo y optimista. Mencionaba la posibilidad de futuras temporadas o de proyectos conjuntos. Esto nos da una idea de lo comprometido que estaba con la serie y con su relación con Hande. Ahora, vamos a analizar algunas frases específicas que Kerem dijo durante la transmisión. Por ejemplo, cuando se refirió a Hande como una gran compañera de trabajo. Esta frase, aunque sencilla, es muy significativa. Indica que Kerem valoraba mucho la relación profesional que tenía con Hande, su profesionalismo, su compromiso y su talento. También recuerdo que Kerem dijo algo como: Hande es una persona increíble, con un corazón enorme. Esta frase revela el cariño y la admiración que sentía Kerem por Hande. No solo hablaba de su belleza, sino también de su personalidad, de su bondad y de su forma de ser. Otro momento clave fue cuando Kerem admitió que sentía una conexión especial con Hande. Esta conexión, que se notaba en la pantalla, era el resultado de una gran química y de una complicidad que iba más allá del trabajo. Pero lo más importante de todo es que Kerem siempre se mostró auténtico y sincero. No intentó ocultar sus sentimientos ni fingir algo que no era. Se mostró tal y como es, con sus virtudes y sus defectos, y eso es lo que lo hace tan querido por sus fans. Analizando todos estos detalles, es fácil concluir que Kerem sentía algo más que amistad por Hande. Sus palabras, sus gestos y su lenguaje corporal lo demostraron. Y aunque no sabemos qué pasó después, ese momento en vivo nos dejó claro que la conexión entre ellos era muy fuerte y que su relación era especial. Es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sentimientos, emociones y experiencias. A veces nos olvidamos de esto y los vemos como seres perfectos e inalcanzables. Pero la verdad es que ellos también se enamoran, sufren y viven experiencias intensas. Y el caso de Kerem y Hande es un claro ejemplo de ello. La relación entre Kerem y Hande fue algo que cautivó al mundo entero. Los fans se enamoraron de ellos como pareja y soñaban con que su amor traspasara la pantalla. Y por un tiempo ese sueño se hizo realidad. Su historia nos demostró que a veces, la magia del cine puede convertirse en realidad. Y aunque su relación haya llegado a su fin, siempre recordaremos los momentos especiales que nos regalaron, como esa transmisión en vivo donde Kerem demostró, sin filtros, lo que sentía por Hande. Ahora, amigos míos, quiero que me cuenten qué opinan ustedes. ¿Recuerdan esa transmisión en vivo? ¿Qué les parecieron las palabras de Kerem? ¿Creen que sentía algo más que amistad por Hande? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. No se queden callados. Compartan sus pensamientos y sus teorías. Me encantaría saber qué piensan. Recuerden que este canal está hecho para ustedes. Me encanta crear contenido que les interese y que les entretenga. Por eso sus comentarios son muy importantes para mí. Me ayudan a saber qué les gusta, qué no les gusta y qué temas les gustaría que abordara en futuros vídeos. Así que ya saben, suscríbanse, activen la campanita para no perderse ningún vídeo, denle like a este vídeo si les gustó y dejen sus comentarios abajo. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más sorpresas. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es muy corta para no disfrutar de un buen chisme. Adiós.